Capítulo 5. Había llegado por fin, en el curso de esta divagación, a los estantes que guardan los libros de hombres y mujeres vivas, porque hoy en día, tanto mujeres como hombres escriben casi la misma cantidad de libros. De todos modos, si eso todavía no es completamente verdadero, si los hombres todavía son el sexo locuaz, lo que sí es muy cierto es que las mujeres ya no solo escriben novelas. Hay libros de Jane Harrison sobre arqueología griega, libros de Vernon Lee sobre estética y libros de Gertrude Bell sobre Persia. Hay libros de todo tipo de temas que, hace una generación, ninguna mujer podría haber abordado. Hay poemas, obras de teatro, reseñas, historia y biografías, hay libros académicos, libros de investigación y libros de viajes, incluso hay unos cuantos de filosofía, ciencia y economía. Así pues, aunque predominan las novelas, es posible que estas mismas se hayan transformado por estar vinculadas a libros de otras categorías. Tal vez haya llegado a su fin la simplicidad natural, esa edad épica de la literatura femenina. Puede ser que, gracias a la lectura y al análisis, la mujer haya ampliado su alcance y haya adquirido mayor sutileza. Quizás esté controlando el impulso que tenía por la autobiografía y esté empezando a utilizar la escritura como un arte, no como un método de autoexpresión. En medio de estas nuevas novelas, una podría encontrar la respuesta a varias de estas preguntas. Tomé una de ellas aleatoriamente, una que estaba justo al extremo del estante. Era La aventura de la vida o algo así de Mary Carmichael que fue publicada justo ahora en octubre. Parece ser su primer libro, me dije, pero hay que leerlo como si fuera el último volumen de una serie bastante larga, como continuación de todos los libros que había estado mirando, los poemas de Lady Winchelsea, las obras de Afroban y las novelas de las 4 grandes novelistas. Los libros son la continuación de otros libros, así insistamos en juzgarlos por separado. Asimismo, debo considerar a esta autora, a esta mujer desconocida, como la descendiente de todas las mujeres cuyas circunstancias he estado analizando, y debo identificar las características y las restricciones que haya heredado de ellas. Así fue como, con un suspiro, porque es muy común que las novelas tengan efectos analgésicos y no revulsivos y nos suman en un sopor aletargado en vez de despertarnos con un hierro candente, me senté, libreta y lápiz en mano, a extraer lo que pudiera de la primera novela de Mary Carmichael, La aventura de la vida. Para empezar, hojeé la página de arriba a abajo. Primero, voy a familiarizarme con sus oraciones, me dije, antes de saturarme la memoria con descripciones de ojos azules y cafés y la relación que pueda haber entre Chloe y Roger. Habrá tiempo para eso cuando decida si la autora está trabajando con una pluma o con un mazo. Leí, pues, un par de oraciones en voz alta, pero pronto noté que algo no estaba bien. Se interrumpía la transición que debía ser fluida de oración en oración. Algo se quebraba, algo se rasgaba, a veces, una que otra palabra despedía sus destellos. Se estaba soltando, como dicen en las antiguas obras de teatro. La autora, pensé, procedía como cuando una intenta prender un fósforo que no enciende. ¿Por qué no te sirven las oraciones de Jane Austen? Le pregunté como si la tuviera a mi lado. Hay que descartarlas porque Emma y el señor Wodehouse están muertos, qué pesar que así sea, suspiré. Mientras que Jane Austen va de melodía en melodía como Mozart de canción en canción, leer este texto era como navegar mar adentro en un bote descubierto. Me elevaba y me hundía. Esta sequedad y este ahogamiento podrían significar que la autora temía algo, que la catalogaran de sentimental, tal vez, o que recordaba las críticas a la escritura femenina por Florida, y entonces se excedía en las espinas. Sin embargo, hasta que no haya leído una escena con cuidado, no puedo estar segura de si Mary Carmichael está siendo ella misma o alguien más. Al fin y al cabo, no siento que me reduzca la vitalidad, pensé, leyendo con mayor atención. Ahora está amontonando demasiados datos. No será capaz de utilizar ni la mitad en un libro de este tamaño, que era más o menos medio libro de Jane Eyre. No obstante, de uno u otro modo, logró llevarnos a todos, Roger, Chloe, Olivia, Tony y el señor Bingham, río arriba en una canoa. Un momento, me dije, recostándome en la silla, tengo que considerar todo con mayor cuidado antes de adentrarme más. Estoy casi segura, me dije, de que Mary Carmichael nos está tomando del pelo, porque me siento como en la vía férrea de una montaña rusa cuando el vagón, en vez de descender, como nos lo hicieron creer, cambia bruscamente de dirección otra vez hacia arriba. Mary no está siguiendo la secuencia predecible. Primero, rompió la oración, ahora, rompió la secuencia. Está bien, tiene todo el derecho de hacer ambas cosas siempre y cuando haya una intención creativa y no meramente de fractura. No sabré cuál es la intención hasta que no vea cómo afronta determinada situación. Le daré toda la libertad, me dije, de elegir esa situación,
Podrá armarla con trapos y chatarra si quiere, pero debe convencerme de que ella cree en esa situación. Luego, cuando la haya creado, deberá enfrentarla. Deberá saltar. Decidida a cumplir con mi parte como lectora si ella cumplía con su parte como escritora, pasé la página y leí, disculpen que interrumpa tan abruptamente. No hay hombres aquí, ¿verdad? ¿Me garantizan que detrás de esa cortina roja de allá no se esconde Sir Charles Robaron? ¿Están seguras de que aquí todas somos mujeres? Entonces puedo contarles que las palabras que leí eran justo estas, a Chloe le gustaba Olivia. No se alarmen, no se sonrojen. Admitamos en la privacidad de nuestro propio club que a veces eso pasa. A veces, a las mujeres les gustan otras mujeres. A Chloe le gustaba Olivia, leí. Me di cuenta del cambio tan inmenso que eso significaba. A Chloe le gustaba Olivia por primera vez tal vez en la literatura. A Cleopatra no le gustaba Octavia, pero Antonio y Cleopatra sería prácticamente una obra de teatro diferente si así hubiera sido. Tal como es, pensé, permitiéndome un pequeño desvío de la aventura de la vida, todo el asunto se torna simple, convencional y, me atrevería a decirlo, absurdo. Lo único que Cleopatra siente por Octavia son celos, si es más alta que ella o cómo se arregla el cabello. Puede ser que la obra no necesite más que eso, pero cuán interesante habría sido una relación más compleja entre las dos mujeres. Todas las relaciones entre mujeres son demasiado simples, pensé, recordando de inmediato la espléndida galería de mujeres ficticias. Muchas cosas se han quedado por fuera, sin ensayar. Traté de recordar si, en lo que he leído, había alguna escena donde se represente a dos mujeres como amigas. En Diana of the Crossways, el autor lo intenta. En Racine y en las tragedias griegas, las mujeres son confidentes por supuesto. De vez en cuando, son madres e hijas. Sin embargo, casi sin excepción, se las muestra en relación con los hombres. Es extraño darse cuenta de que a todas las grandes mujeres de la ficción no solo se las representaba, hasta la época de Jane Austen, a través de la mirada masculina, sino que además se las representaba únicamente en relación con los hombres. Cuán pequeña es esa parte de la vida de una mujer y que poco sabe un hombre, incluso de esa pequeña parte, si la observa con los lentes oscuros o rosados que le proporciona su sexo. Ese es el origen quizás de la peculiar naturaleza de la mujer en la ficción, de los asombrosos extremos de su belleza y su horror, de su alternancia entre bondad celestial y depravación infernal. Ciertamente, así la vería un amante, según su amor por ella aumentara o disminuyera, según fuera venturoso o infeliz. Esto no es del todo cierto, por supuesto, entre los novelistas del siglo XIX, quienes la personifican mucho más diversa y compleja. De hecho, pudo haber sido el deseo de escribir sobre la mujer lo que motivó a los hombres a abandonar poco a poco el drama en verso, pues, debido al ímpetu de esa forma, la mujer no le era un elemento muy útil, y a concebir la novela como un medio más adecuado. Aún así, sigue siendo evidente, incluso en el caso de Proust, que al hombre se le dificulta muchísimo llegar a conocer, siquiera de una manera parcial, a la mujer, del mismo modo que a ésta se le dificulta llegar a conocer al hombre. Por otro lado, continué, mirando la página otra vez, se está evidenciando que las mujeres, como los hombres, tienen otros intereses además de los intereses domésticos de siempre. A Chloe le gustaba Olivia. Compartían un laboratorio. Seguí leyendo y descubrí que estas dos jóvenes se dedicaban a moler hígado, el cual puede curar, al parecer, la anemia perniciosa, y que una de ellas estaba casada y tenía, si mal no recuerdo, 2 niños. Es clarísimo que nada de eso ha tenido cabida en la ficción y por eso es que son tan simples y monótonos los espléndidos retratos de personajes femeninos. Supongamos, por ejemplo, que en la literatura se representara a los hombres solo como amantes de las mujeres y que nunca fueran amigos de otros hombres ni soldados ni pensadores ni soñadores. Imagínense qué poca participación podrían tener en las obras de Shakespeare y cómo se afectaría la literatura. Es posible que de Otelo nos quedara casi todo, así como una gran parte de Antonio, pero no tendríamos ni a César ni a Bruto ni a Hamlet ni a Lear ni a Jaime. Se empobrecería considerablemente la literatura. De hecho, empobrecida está, más allá de lo calculable, por prohibirles la entrada a las mujeres. Casadas en contra de su voluntad y limitadas a un salón y a una ocupación, ¿cómo podría un dramaturgo ofrecer un relato completo, interesante o verdadero sobre ellas? En el amor estaba la única posibilidad de interpretación. El poeta no tenía más opción que la pasión o el resentimiento, a menos que decidiera odiar a las mujeres, lo que casi siempre significaba que no les parecía atractivo. Ahora bien, si a Chloe le gusta Olivia y comparten laboratorio,
Algo que, de por sí, hará que su relación tenga más matices y sea más duradera porque será menos personal. Si Mary Carmichael sabe escribir, y yo estaba empezando a disfrutar la calidad de su estilo, si tiene una habitación propia, de lo cual no estoy muy segura, y si cuenta con 500 libras anuales, aunque eso falta comprobarlo, entonces creo que pasó algo muy importante. Si a Chloe le gusta Olivia y si Mary Carmichael sabe cómo expresarlo, iluminará una antorcha en esa vasta cámara donde nadie ha estado todavía. Todos son penumbras y sombras profundas, como cuando una entra a cuevas sinuosas a la luz de una vela, escudriñando de arriba a abajo y sin saber hacia dónde dar el siguiente paso. Retomé entonces la lectura. Chloe miraba a Olivia poner un frasco en una estantería y decir que ya era hora de irse a casa para estar con sus hijos. Una escena de esas no se había visto nunca en la vida, exclamé. También yo la miraba, con mucha curiosidad, porque quería ver cómo iba a hacer Mary Carmichael para capturar esos gestos nunca antes descritos, esas palabras nunca antes dichas o medio dichas que adoptan una forma no más palpable que las sombras de las polillas en el techo, cuando las mujeres están solas, en ausencia de la luz caprichosa y sesgada del otro sexo. Tendrá que contener la respiración, me dije, continuando la lectura, si esa es su intención, porque las mujeres desconfían tanto de cualquier interés que no tenga motivos claros y están tan terriblemente acostumbradas al ocultamiento y la supresión que se apagan ante el parpadeo de un ojo que empieza a observarlas. La única forma de que lo hagas, pensé, hablándole a Mary Carmichael como si estuviera conmigo, sería hablar de otra cosa, mirando sin pestañear por la ventana, y así anotar, no con un lápiz en una libreta, sino haciendo uso de la más breve abreviatura, de palabras ni siquiera monosilábicas, lo que pasa cuando Olivia, este organismo que por millones de años ha estado a la sombra de la roca, sienta que la luz cae sobre ella y vea que se le aproxima un trozo de alimento extraño, conocimiento, aventura, arte. Entonces, extiende los brazos hacia él, pensé, alzando otra vez la mirada de la página, y tiene que idearse toda una nueva combinación de sus recursos, también desarrollados para otros fines, para que lo viejo absorba lo nuevo sin que se altere el balance infinitamente intrincado y elaborado del conjunto. ¡Ay! Hice justo lo que me había propuesto no hacer. Sin pensar, había terminado halagando al sexo femenino. También desarrollados, infinitamente intrincado, tales términos son elogios sin duda alguna, y alabar a su propio sexo siempre es sospechoso y muchas veces, una tontería. Además, en este caso, ¿cómo podría una justificarlo? Una no podría coger un mapa y decir que Cristóbal Colón descubrió América y que Cristóbal Colón era una mujer, ni agarrar una manzana y señalar que Newton descubrió las leyes de la gravedad y que Newton era una mujer, ni mirar al cielo y decir que hay aviones que vuelan sobre nosotros y que los aviones fueron una invención femenina. En la pared no hay ninguna marca que mida la altura precisa de las mujeres. No existen metros cuidadosamente divididos en milímetros que podamos extender para medir las cualidades de una buena madre o la devoción de una hija o la fidelidad de una hermana o la capacidad de una ama de casa. Incluso hoy en día, pocas mujeres han sido evaluadas en las universidades, difícilmente han pasado por las grandes pruebas de las profesiones, el ejército y la armada, el comercio, la política y la diplomacia. A estas alturas, siguen estando sin clasificar. Sin embargo, si quiero saber todo lo que una persona pueda contarme sobre Sir Holly Butts, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es abrir el directorio de Burke o de Brett para enterarme de que se graduó de lo uno y lo otro. Tiene una propiedad, tiene un heredero, fue secretario de una junta, fue representante de Gran Bretaña en Canadá y ha recibido ciertos grados, cargos, medallas y demás distinciones gracias a las cuales tiene grabados sus méritos de forma indeleble. Solo Dios podría saber más sobre Sir Holly Butts. Por lo tanto, cuando digo, también desarrollados, infinitamente intrincado, en referencia a las mujeres, no me es posible verificar mis palabras ni en Whitaker o de Brett ni en el calendario de la universidad. ¿Qué puedo hacer con un dilema así? Miré otra vez la estantería. Ahí estaban las biografías, Johnson y Goethe y Carlyle y Sterne y Cowper y Shelley y Voltaire y Browning y muchos otros. Empecé, pues, a pensar en todos esos grandes hombres que por una u otra razón han admirado a, buscado a, vivido con, contado secretos a, hecho el amor con, escrito sobre, confiado en y demostrado lo que solo puede describirse como una necesidad y dependencia de ciertas personas del sexo femenino. No podría confirmar si todas estas relaciones fueron del todo platónicas, aunque Sir William Johnson Hicks probablemente lo negaría. Sin embargo, perjudicaríamos muchísimo a estos hombres ilustres si insistiéramos en que lo único que obtuvieron de estas alianzas fueron las comodidades, los cumplidos y los placeres del cuerpo. Es obvio que lo que consiguieron fue algo que su propio sexo era incapaz de proporcionar.
Tal vez, no sería precipitado definirlo de un modo más preciso y sin citar las infalibles palabras eufóricas de los poetas como un estímulo, una renovación de la fuerza creadora que le corresponde brindar únicamente al sexo femenino. Él entraba a la sala o a la habitación de los niños, pensé, y la encontraba con sus hijos o sentada bordando una tela tal vez. En cualquier caso, la veía en el centro de un orden y un sistema vital diferentes, y el contraste entre ese mundo y el masculino, que podría ser los juzgados o la Cámara de los Comunes, de inmediato lo refrescaba y lo fortalecía. Se producía, incluso en la conversación más simple, una diferencia de opinión tan natural que sentía cómo se fertilizaban de nuevo sus ideas secas, y verla creando en un entorno diferente al suyo aceleraba tanto su fuerza creadora que inconscientemente su mente estéril comenzaba a maquinar de nuevo, y daba con la frase o la escena que no encontraba cuando se puso el sombrero para ir a visitarla. Todo Johnson tiene su trale y se aferra a ella por razones como estas, y cuando la trale se casa con su maestro italiano de música, Johnson se vuelve medio loco de la ira y la indignación, no solo porque extrañará sus agradables veladas en Streatham, sino también porque sentirá, como si se hubiera apagado, la luz de su vida. Sin ser el Dr. Johnson o Goethe o Carlyle o Voltaire, una puede sentir, aunque de manera muy diferente a estos grandes hombres, la naturaleza de esa complejidad y la fuerza de esa facultad creadora también desarrollada entre las mujeres. Una entra a la habitación, pero habría que estirar demasiado los recursos lingüísticos y habría que permitir el vuelo ilegítimo de bandadas de palabras nuevas antes de que una mujer pueda decir lo que ocurre cuando entra a una habitación. Las diferencias entre habitaciones son enormes, son tranquilas o estruendosas, con vista al mar o, por el contrario, al patio de una prisión, inundadas de ropa sucia, o ambientadas con ópalos y sedas, son ásperas como crines o suaves como plumas. Basta con entrar a cualquier habitación en cualquier calle para sentir en el rostro el aire de toda esa fuerza extremadamente compleja de la feminidad. ¿Cómo no iba a ser así? Debido a que durante todos estos millones de años las mujeres han permanecido dentro, las paredes mismas hoy en día están impregnadas de su fuerza creadora, tanto así que esta fuerza ha sobrecargado la capacidad de los ladrillos y el cemento y tiene que encauzarse hacia las plumas y los pinceles y los negocios y la política. Esta fuerza creadora difiere mucho, sin embargo, de la fuerza creadora de los hombres. Una tiene que llegar a la conclusión de que sería una verdadera y absoluta lástima si dicha fuerza se viera entorpecida o desperdiciada, ya que se adquirió durante siglos gracias a la más estricta disciplina, y no hay nada que pueda reemplazarla. Sería 1000 veces lamentable si las mujeres escribieran como los hombres o vivieran como los hombres o se parecieran a los hombres porque si dos sexos no son del todo suficientes, teniendo en cuenta la inmensidad y variedad del mundo, ¿cómo podría bastarnos solo uno? ¿Acaso no debería la educación resaltar y fortalecer las diferencias en vez de las semejanzas? Ya tenemos demasiadas similitudes, y si un explorador trajera noticias de haber observado otros sexos a través de las ramas de otros árboles en otros cielos, nada podría ser más útil para la humanidad. Y tendríamos el inmenso placer de ver cómo corre el profesor X por sus instrumentos de medición para demostrar que él es superior. Mary Carmichael, pensé, todavía mirando la página a cierta distancia, no necesitará hacer mucho como mera observadora. De hecho, sospecho que se vea tentada a convertirse en lo que considero la rama menos interesante de la especie, la novelista naturalista y no la contemplativa. Tiene muchísimas cosas nuevas por observar. Ya no tendrá que limitarse a las casas respetables de la clase media alta. Entrará, sin ser complaciente ni condescendiente, con un espíritu de compañerismo, a esas habitaciones pequeñas y perfumadas donde se sientan la cortesana, la mujer prostituida y la señora con el pug. Siguen ahí sentadas con la ropa tosca que confeccionó el escritor para vestirlas forzosamente. Sin embargo, Mary Carmichael sacará sus tijeras y las ceñirá a cada ángulo y concavidad. Será interesante, cuando sea la hora de la función, ver a estas mujeres tal y como son, pero debemos esperar un poco porque Mary Carmichael seguirá abrumada por ser autoconsciente de la presencia del pecado, que es el legado de nuestra barbarie sexual. Aún tendrá en los tobillos los viejos y ordinarios grilletes de su clase. Sin embargo, la mayoría de las mujeres no son ni mujeres prostituidas ni cortesanas, ni se pasan las tardes de verano con sus perritos encima de sus desteñidos terciopelos. ¿Entonces qué hacen? Se me vino a la mente una de esas largas calles, en algún lugar al sur del río, cuyas infinitas hileras están innumerablemente pobladas. A través de la imaginación, vi a una señora muy anciana cruzando la calle del brazo de una mujer de mediana edad, su hija, tal vez, ambas con zapatos y abrigos tan decentes que se les habrá convertido en un ritual vestirse por las tardes y, año tras año, durante todos los meses de verano, guardar sus prendas en closets alcanforados.
Van por la calle cuando se empiezan a encender las farolas, porque el crepúsculo vespertino es su hora favorita, como ha sido su costumbre año tras año. La anciana ronda los 80 años, pero si una le preguntara qué significado le ha dado a su vida, diría que vio las calles iluminadas para la batalla de Balaclava, o que oyó cómo disparaban los cañones en Hyde Park por el nacimiento del rey Eduardo VII. Luego, si una le preguntara, deseosa de precisar el momento, la estación del año y la fecha, ¿qué hacía usted el 5 de abril de 1868 o el 2 de noviembre de 1875, se mostraría confusa y diría que no recuerda nada. Ya se prepararon todas las cenas, se lavaron los platos y las tazas, se enviaron los hijos a la escuela y a experimentar el mundo. No queda nada de todo aquello. Todo ha desaparecido. No hay biografía ni historia que tenga una palabra que decir al respecto, y las novelas, sin pretenderlo, mienten. Todas estas vidas infinitamente desconocidas quedan por registrar, le dije a Mary Carmichael, como si estuviera conmigo, y seguí con el pensamiento por las calles de Londres sintiendo en la imaginación la presión del mutismo, la acumulación de vidas no registradas. Ya fuera de las mujeres en las esquinas de las calles con las manos en la cintura y con anillos incrustados en los dedos gruesos e hinchados, hablando y haciendo gestos como el vaivén de las palabras de Shakespeare, o de las vendedoras de violetas y fósforos y de las viejas arpías paradas en los umbrales, o de las muchachas sin rumbo fijo cuyos rostros reflejan, como olas bajo el sol y las nubes, la cercanía de hombres y mujeres y las luces parpadeantes de las vitrinas. Todo eso tendrás que explorarlo, le dije a Mary Carmichael, con tu antorcha firme en la mano. Sobre todo, debes iluminar tu propia alma y sus profundidades y sus bajíos, y sus vanidades y sus actos generosos, y decir qué significado le das a tu belleza o a tu fealdad. Tendrás que contar cuál es tu relación con el mundo siempre cambiante y rotatorio de guantes y zapatos y las baratijas que oscilan en medio de los tenues aromas que salen de los frascos de perfume por las curvaturas de textiles, sobre un suelo de mármol falso. En mi imaginación, había entrado a una tienda de baldosas blancas y negras, decorada con cintas de colores que le daban una asombrosa belleza. Mary Carmichael podría observarla al pasar, pensé, porque es una vista que tiene tan buen potencial de dejarse plasmar en papel como cualquier pico nevado o desfiladero rocoso de los Andes. También está la joven vendedora. Me gustaría más conocer su historia real que la biografía número 150 de Napoleón o el estudio número 70 de Keats y su uso de la inversión miltónica que actualmente están redactando el viejo profesor Z y sus colegas. Luego, con mucha cautela, de puntillas, así de cobarde soy, tanto miedo sentía del latigazo que una vez estuvo a punto de caerme sobre los hombros, pasé a murmurar que Mary Carmichael también debería aprender a reírse, sin amargura, de las vanidades, digamos que más bien de las peculiaridades porque es una palabra menos ofensiva, del otro sexo. En la nuca tenemos una mancha del tamaño de una moneda que no podemos ver. Algo bueno que un sexo puede hacer por el otro, describir esa pequeña mancha que tenemos en la nuca, cuánto se han beneficiado las mujeres de los comentarios de Juvenal, de las críticas de Strindberg. Cuán humanos y brillantes han sido los hombres, desde las edades más tempranas, para señalarles a las mujeres esa parte oscura de la nuca. Si Mary tuviera la valentía y la honestidad suficientes, caminaría detrás del sexo opuesto y nos relataría sus descubrimientos. Hasta que una mujer no describa esa mancha del tamaño de una moneda, no existirá un retrato real que represente al hombre en su totalidad. El señor Baudouce y el señor Casaubon son manchas de ese tamaño y esa naturaleza. Por supuesto, no es que alguien en su sano juicio le aconseje tener como objetivo particular dedicarse a escarnecer y ridiculizar. En la literatura ese demuestra la poca importancia de lo que se escribe con ese ánimo. Sé sincera, diría una, y el resultado será asombrosamente interesante. Es innegable que la comedia se enriquecería. Sin duda, se descubrirían nuevas realidades. Sin embargo, ya era hora de regresar mi mirada a la página. Sería mejor, en vez de especular sobre lo que Mary Carmichael podría y debería escribir, ver lo que Mary Carmichael en realidad escribió. Así que reanudé la lectura. Recordé que le había hecho algunos reclamos por haber roto la oración de Jane Austen, lo cual no me había dado la oportunidad de alardear de mi gusto impecable, de mi exigencia auditiva. No tenía sentido decirle, sí, me parece muy interesante, pero Jane Austen escribía mucho mejor que tú, cuando tenía que admitir que no había punto de comparación entre las dos. Luego, había ido más allá y había roto la secuencia, el orden que una esperaba. Tal vez lo había hecho inconscientemente, limitándose a darles a las cosas su orden natural, como lo haría una mujer si escribiera como una mujer.
El efecto era, no obstante, de algún modo desconcertante, una no alcanzaba a sentir ninguna ola amenazante, ninguna crisis a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, tampoco podía enorgullecerme de lo profundos que son mis sentimientos y mi conocimiento del corazón humano. Cada vez que estaba a punto de sentir lo habitual en los lugares habituales, sobre el amor, sobre la muerte, la vacilante criatura me apartaba de un tirón, como si lo importante estuviera un poco más adelante. Me imposibilitó, pues, el despliegue de mis frases grandilocuentes, los sentimientos esenciales, la materia común a la humanidad, las profundidades del corazón humano, y todas las demás expresiones que fundamentan nuestra creencia de que, por mucha inteligencia que demostremos, somos muy circunspectos, muy profundos y muy humanos por dentro. Por el contrario, me hizo sentir que, en lugar de ser circunspecta, profunda y humana, posiblemente tenía, y lo que sentí fue mucho menos seductor, tan solo una mente perezosa y era, para acabar de ajustar, convencional. Seguí leyendo y me di cuenta de lo siguiente. Mary Carmichael no era una genio, eso era evidente. No tenía nada que se pareciera al amor por la naturaleza, a la imaginación ardiente, a la poesía salvaje, al ingenio brillante, a la sabiduría melancólica de sus grandes predecesoras, Lady Winchelsea, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Jane Austen y George Eliot. No escribía con la melodía y la dignidad de Dorothy Osborne. De hecho, no era más que una joven inteligente cuyos libros, sin duda, serán pulpa de papel dentro de 10 años. Sin embargo, tenía ciertas ventajas que, incluso hace medio siglo, no tenían mujeres de mucho más talento. Para ella, los hombres ya no eran, la facción opuesta, no necesitaba perder el tiempo renegando de ellos, no tenía por qué subirse al tejado y arruinar su tranquilidad mental anhelando lo que le negaron, viajes, experiencias y el conocimiento del mundo y de otras personalidades. Ya casi no tenía miedo ni odio, o solo sentía el rastro de ellos cuando experimentaba una ligera exageración de la alegría por la libertad, una tendencia al trato cáustico y satírico, más que romántico, con los hombres. Entonces, no cabía duda de que, como novelista, disfrutaba de algunas notorias ventajas naturales. Tenía una sensibilidad muy amplia, ávida y libre que respondía a un roce casi imperceptible y, como una planta que recién brota, se deleitaba con cada visión y sonido que pasaba a su lado. Además, dicha sensibilidad se movía, muy sutil y curiosamente, entre cosas casi desconocidas o no documentadas, iluminaba las cosas pequeñas y demostraba que tal vez no eran pequeñas después de todo. Revelaba cosas enterradas que no tenían por qué haber estado escondidas. Aunque fuera poco elegante y no tuviera el estilo inconsciente del antiguo linaje que el menor giro de la pluma de un taqueray o un lambe emplea para deleitarnos el oído, Mary Carmichael había aplicado con destreza, pensé, la primera gran lección. Escribía como una mujer, pero como una mujer que ha olvidado que es una mujer, de modo que sus páginas estaban llenas de esa curiosa cualidad sexual que solo se da cuando el sexo es inconsciente de sí mismo. Todo esto era bueno, pero tanto la abundancia de sensaciones como la finura de la percepción le serían inútiles si no era capaz de construir, a partir de lo efímero y lo personal, un edificio sólido que se sostuviera en pie. Dije que esperaría hasta que se enfrentara a una situación. Es decir, hasta que me demostrara, por medio de vínculos, indicios y acoplamientos, que no se había limitado a rozar la superficie, sino que había sondeado las profundidades. Ya es hora, se diría en cierto momento, de mostrar con delicadeza el significado de todo esto. Comenzaba entonces, qué inconfundible es esa celeridad, a hacer conexiones y a remitir y me hacía evocar cosas tal vez bastante triviales, soltadas en otros capítulos y que yo había medio olvidado. Las concretaba mientras alguien cosía o se fumaba una pipa con la mayor naturalidad posible, y una sentía, mientras ella continuaba su relato, como si hubiera subido a la cima del mundo para observarlo desde arriba, muy majestuosamente, en toda su extensión. De todos modos, lo estaba intentando. Cuando observaba cómo se disponía para la prueba, vi, aunque esperaba que ella no los viera, a los obispos y a los decanos, a los doctores y a los profesores, a los patriarcas y a los pedagogos, todos encima, gritándole advertencias y consejos, no puedes hacer eso, tampoco debes hacer esto, solo los profesores y estudiantes pueden pisar el césped, no se admiten mujeres sin carta de recomendación. Habilidosas novelistas principiantes, por aquí. Así le gritaban, como los asistentes a una carrera de caballos, y su prueba consistía en saltar la valla sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Si te detienes a maldecir, pierdes, le dije, igual si te paras a burlarte. Vacila o titubea y se acabó.
Piensa solo en el salto, le imploré como si hubiera apostado todo mi dinero en ella, y superó el obstáculo como volando, pero había otra valla más allá y otra todavía más lejos. Dudaba de que tuviera el aguante porque los aplausos y los gritos eran enervantes, pero hizo lo mejor que pudo. Teniendo en cuenta que Mary Carmichael no era una genio, sino una desconocida que escribía su primera novela en una sala de estar, sin disponer de suficiente tiempo, dinero y ocio, no lo hizo tan mal, pensé. Démosle otros 100 años, concluí, leyendo el último capítulo, las narices y los hombros descubiertos de la gente contrastaban con el cielo estrellado, pues alguien había corrido la cortina de la sala. Entreguémosle una habitación propia y 500 libras al año, dejemos que diga lo que piensa y esperemos que omita la mitad de lo que abarca ahora y, un día de estos, escribirá un mejor libro. Dentro de otros 100 años, será poeta, dije, poniendo la aventura de la vida de Mary Carmichael en un extremo de la estantería. Capítulo 6. Al día siguiente, la luz de la mañana de octubre caía en rayos polvorientos a través de las ventanas sin cortinas y el bullicio del tráfico se elevaba desde la calle. Londres se despertaba de nuevo, la fábrica estaba en marcha, las máquinas estaban en movimiento. Era tentador, después de toda esta lectura, mirar por la ventana y ver qué estaba haciendo Londres en la mañana del 26 de octubre de 1928. ¿Y qué hacía Londres? Al parecer, nadie estaba leyendo Antonio y Cleopatra. Londres era totalmente indiferente a las obras de Shakespeare. A nadie le importaba un pepino, y no los culpo por ello, el futuro de la ficción, la muerte de la poesía o el desarrollo de un estilo de prosa por parte de la mujer promedio para expresar lo que había en su mente. Si las opiniones sobre cualquiera de estos asuntos se hubieran escrito con tiza en una acera, nadie se habría inclinado a leerlas. La indiferencia de los transeúntes apresurados las habría borrado en media hora. Pasaba el niño de los mandados, pasaba una mujer con un perro. Lo fascinante de las calles londinenses es que nunca hay dos personas iguales, cada una parece estar ocupada en sus propios asuntos. Estaban las personas formales con sus bolsitos, las vagabundas que golpeaban las barandillas con palos, las afables, para quienes las calles son como clubes, hombres en carros que saludaban y daban información no solicitada. Al ver pasar los funerales, los hombres, recordando de repente la muerte de sus propios cuerpos, se quitaban el sombrero, y entonces un caballero muy distinguido bajaba lentamente por los peldaños de un umbral y se detenía para evitar chocar con una señora afanada que, de uno u otro modo, había adquirido un espléndido abrigo de piel y un ramo de violetas de Parma. Todos parecían aislados, ensimismados, ocupados en sus propios asuntos. En ese momento, como ocurre tan a menudo en Londres, hubo una completa calma y el tráfico se detuvo. Nada ni nadie pasaba por la calle. Del árbol que había al final de la calle, se desprendió una hoja que cayó en medio de aquella calma. De alguna manera, era como una señal que me mostraba la fuerza de las cosas que había pasado por alto. Parecía mostrarme un río que fluía, invisible, por la esquina, calle abajo, y arrastraba a la gente, como el arroyo de Osbridge que había arrastrado al universitario en su bote y a las hojas muertas. Ahora llevaba de un lado a otro de la calle a una joven con botas de charol, luego a un joven con un abrigo granate y también a un taxi. Los reunió a los tres justo debajo de mi ventana, donde se detuvo el taxi. La joven y el joven también se detuvieron y se subieron a este que luego se deslizó como si la corriente lo arrastrara a otra parte. La escena era bastante común, lo extraño era el orden rítmico que mi imaginación le había dado, y el hecho de que una escena común y corriente de dos personas subiéndose a un taxi tuviera el poder de comunicar algo de la satisfacción que podrían sentir. La imagen de dos personas que caminan por la calle y se encuentran en la esquina parece aliviar la mente de cierta tensión, pensé mientras veía cómo giraba y se alejaba el taxi. Quizás pensar que un sexo es distinto del otro, como lo había estado haciendo estos 2 días, requiere cierto esfuerzo, interfiere con la unidad de la mente. Sin embargo, ese esfuerzo había cesado y la mente se había vuelto a unir al ver a dos personas que se juntaban y se subían a un taxi. La mente es, sin duda, un órgano muy misterioso, reflexioné, apartando la cabeza de la ventana, del que no se sabe nada, aunque dependamos por completo de él. ¿Por qué tengo la sensación de que en la mente hay divisiones y oposiciones del mismo modo que en el cuerpo hay tensiones por causas obvias, que quiere decir, la unidad de la mente? Reflexioné. Es evidente que la mente tiene un poder tan grande de concentrarse en cualquier punto y en cualquier momento que parece no tener un único estado. Puede separarse de las personas que hay en la calle, por ejemplo, y, mientras las mira desde arriba en una ventana alta, pensar en sí misma como algo ajeno a los demás. O puede pensar con otras personas espontáneamente, como, por ejemplo, en una multitud que espera escuchar una noticia.
Puede recordar a través de sus padres o de sus madres porque, como he dicho antes, una mujer que escribe hace memoria a través de sus madres. Reitero, cuando una es mujer, a menudo se ve sorprendida por una súbita división de la conciencia, como cuando, al caminar por Viteal, una pasa de ser la heredera natural de esa civilización a convertirse en una extraña, una forastera, una crítica. Es evidente que la mente siempre está cambiando su enfoque y analizando el mundo desde diferentes perspectivas. Sin embargo, algunos de esos estados mentales parecen menos cómodos que otros, aunque hayan sido adoptados de forma espontánea. Para mantenerse en ellos, una debe reprimir algo inconscientemente y, poco a poco, esa represión se convierte en esfuerzo. Pero también puede haber estados mentales en los que una permanece sin esfuerzo porque no hay nada que reprimir. Tal vez, pensé al alejarme de la ventana, sea uno de ellos porque, cuando vi a la pareja subirse al taxi, sentí como si mi mente, después de haber estado dividida, se hubiera unido de nuevo en una fusión natural. La explicación más obvia sería que es normal que los sexos cooperen. Una suele tener el profundo e irracional instinto a creer que la unión del hombre y la mujer alcanza la mayor satisfacción, la felicidad más completa. Pero la satisfacción que me produjo ver la imagen de las personas subiéndose al taxi me hizo preguntarme si hay dos sexos de la mente que se corresponden con los dos sexos del cuerpo y si también necesitan estar unidos para lograr la satisfacción y la felicidad completas. Entonces me puse a garabatear un esquema del alma. En cada ser humano habitan dos fuerzas, una masculina y una femenina. En el cerebro del hombre predomina la fuerza masculina, mientras que en el cerebro de la mujer predomina la fuerza femenina. Lo más normal y saludable es que las dos fuerzas coexistan en armonía y cooperen espiritualmente. En el hombre, la parte femenina del cerebro también debe tener voz y la mujer también debe estar en contacto con el hombre que hay en ella. Quizás a esto se refería Coleridge cuando dijo que las grandes mentes son andróginas. Cuando ocurre esta fusión, la mente alcanza su plenitud y despliega todo su potencial. Es posible que una mente netamente masculina no pueda crear más que una mente puramente femenina, pensé, pero estaría bien poner a prueba lo que significaba la feminidad en el hombre y la masculinidad en la mujer, deteniéndome a leer uno o dos libros. Cuando Coleridge dijo que las grandes mentes son andróginas, no se refería a que tuvieran especial compasión por las mujeres, que las apoyaran en su causa o que se dedicaran a interpretarlas. Quizás las mentes andróginas sean menos propensas a hacer estas distinciones que las mentes de un solo sexo. Quizás lo que quiso decir es que las mentes andróginas son resonantes y permeables, que pueden transmitir emociones sin impedimentos, que son naturalmente creativas, incandescentes e íntegras. De hecho, se podría decir que la mente de Shakespeare era una mente andrógina, una mente de hombre, pero con elementos femeninos, aunque sería imposible descifrar lo que pensaba de las mujeres. Y si fuera cierto que una de las características de las mentes desarrolladas es que no conciben los sexos de forma especial o separada, cuán difícil es alcanzar esa condición ahora más que nunca. Me acerqué a los libros de escritores y escritoras vivas, me detuve y me pregunté si esa no sería la causa de algo que me había desconcertado durante mucho tiempo. Ninguna otra época pudo haber sido tan estridentemente consciente del sexo como la nuestra y prueba de ello era ese sinfín de libros sobre mujeres, escritos por hombres y conservados en el Museo Británico. La campaña sufragista fue sin duda la culpable. Debió haber despertado en los hombres un extraordinario deseo de reivindicación, debió haberlos llevado a enfocarse en su propio sexo y en sus propias características, lo cual no les habría interesado de no haber sido desafiados. Pero cuando un hombre se siente desafiado, aunque sea por unas cuantas mujeres con bonetes negros, toma represalias, incluso de forma excesiva, si no había sido desafiado antes. Eso podría explicar algunas de las características que recuerdo haber encontrado aquí, pensé al tomar una novela reciente del Sr. A, quien se encuentra en la plenitud de su vida y, al parecer, recibe muy buenas opiniones de la crítica. Lo abrí. Ciertamente, era un placer volver a leer la escritura de un hombre. Era tan directa, tan sencilla, comparada con la escritura femenina. Denotaba tanta libertad de espíritu, tanta libertad personal, tanta confianza en sí mismo. Una tenía una sensación de bienestar físico ante esta mente libre, bien alimentada, instruida, que no habían boicoteado ni contrariado, sino que había gozado de plena libertad desde su nacimiento para expandirse como quisiera. Todo esto era admirable. Pero después de leer uno o dos capítulos, una sombra pareció atravesar la página. Era una sombra oscura que formaba la palabra yo. Empecé a esquivarla hacia un lado y hacia otro para entrever el paisaje que había detrás. No estaba muy segura de si había un árbol o una mujer caminando. Se interponía siempre la palabra yo. Empecé a cansarme del yo.
No obstante, este yo era un yo de lo más respetable, honesto y lógico, duro como una nuez y pulido durante siglos por la buena educación y la buena alimentación. Respeto y admiro a ese yo con todo el corazón, pero pasé una o dos páginas buscando alguna cosa u otra. Lo peor de todo es que, a la sombra de la palabra yo, todo es amorfo como la niebla. ¿Es un árbol? No, es una mujer. Pero no tiene ni un hueso en el cuerpo, pensé, mirando a Phoebe, porque así se llamaba, que caminaba por la playa. Entonces Alan se levantó y de golpe su sombra cubrió a Phoebe. Porque Alan tenía sus opiniones y Phoebe se ahogaba en ese río de opiniones. Entonces Alan, pensé, tiene pasiones. Aquí empecé a pasar página tras página muy deprisa, sintiendo que se avecinaba la crisis, y así fue. Sucedió en la playa, bajo el sol, muy abiertamente, muy vigorosamente. Nada podría haber sido más indecente. Pero, he dicho, pero, demasiadas veces. Una no puede ir por la vida diciendo, pero, debo terminar la frase de alguna manera, me reproché, debería terminarla con un, pero estoy aburrida. ¿Pero por qué estaba aburrida? En parte, por el dominio de la palabra yo y la aridez que, como el haya gigante, causa su sombra. Nada crece ahí. En parte también, por una razón más oscura. Parecía haber algún obstáculo, algún impedimento en la mente del señor a que bloqueaba la fuente de energía creativa y la confinaba en límites estrechos. Recordando el almuerzo en Osbridge y la ceniza de cigarrillo y el gato Manx y a Tennyson y a Cresteno Rosari, todo a la vez, parecía factible que el impedimento se encontrara ahí. Como él ya no tararea en voz baja, cayó una lágrima espléndida de la pasionaria que adorna la reja, cuando Phoebe atraviesa la playa y como ella ya no responde. Mi corazón es como un pájaro cantor que anida en un retoño recién regado, cuando Alan se acerca, ¿qué puede hacer él? Siendo honesto como el día y lógico como el sol, solo le queda una cosa por hacer. Y hay que reconocerle que eso hace una y otra vez, dije, pasando las páginas, y otras veces de nuevo. Y eso, añadí, consciente de lo horrible de mi confesión, se me hace un poco aburrido. La indecencia de Shakespeare arranca otras 1000 cosas de la mente y está lejos de ser aburrida, pero Shakespeare lo hace por placer, el señor A, como dicen las niñeras, lo hace a propósito. Lo hace por protestar. Protesta contra la igualdad del otro sexo afirmando la superioridad del suyo. Por lo tanto, se siente impedido, inhibido y cohibido, como podría haberse sentido Shakespeare si también hubiera conocido a la señorita Clough y a la señorita Davis. Sin duda, la literatura isabelina sería muy diferente de lo que es si el movimiento feminista hubiera comenzado en el siglo XVI y no en el XIX. Esto quiere decir, si la teoría de los dos lados de la mente es válida, que la virilidad se ha vuelto consciente de sí misma, que los hombres ahora solo escriben con el lado masculino de sus cerebros. Se equivoca la mujer que los lea porque será inevitable que busque algo que no va a encontrar. El poder de la sugestión es lo que una más extraña, pensé, tomando los ensayos del señor B y leyendo, muy atenta y diligentemente, sus observaciones sobre el arte de la poesía. Eran muy acertadas, agudas y plenas de conocimiento, pero el problema era que sus sentimientos ya no se comunicaban, su mente parecía dividida en diferentes compartimentos, ni un sonido pasaba de uno a otro. Así, cuando una trae a su mente una frase del señor B, ésta cae pesadamente al suelo, muerta, mientras que una frase de Coleridge explota en la mente y da origen a toda clase de ideas. Ese es el único tipo de escritura del que puede decirse que guarda el secreto de la vida eterna. Sea cual sea la razón, es un hecho que una debe condenar porque significa, aquí había llegado a hileras de libros del señor Galsworthy y del señor Kipling, que algunas de las mejores obras de nuestros más brillantes escritores vivos llegan a oídos sordos. Haga lo que haga, una mujer no puede hallar en ellos esa fuente de vida eterna que los críticos le aseguran que hay ahí. No es solo que ensalcen virtudes masculinas, que impongan valores masculinos y que retraten el mundo de los hombres, es que la emoción de la que están impregnados esos libros es incomprensible para una mujer. Se está acercando, se está acumulando, está a punto de estallar, es lo que una empieza a decirse mucho antes del final. Ese cuadro caerá sobre la cabeza del viejo Jolión, morirá de la impresión, el anciano clérigo pronunciará 2 o 3 palabras solemnes, y todos los cisnes del Támesis prorrumpirán en cantos. Pero antes de que eso ocurra, una correrá a esconderse entre los arbustos de grosellas, porque la emoción que es tan profunda, tan sutil, tan simbólica para un hombre, despierta el asombro de una mujer. Lo mismo ocurre con los oficiales del señor Kipling que se dan media vuelta, con sus sembradores que plantan la semilla, con sus hombres que están solos con su trabajo, con la bandera, con tantas mayúsculas. Una se ruboriza como si la hubieran sorprendido espiando alguna orgía exclusivamente masculina.
En realidad, ni el señor Galsworthy ni el señor Kipling tienen una chispa de mujer en su interior. Por eso, todas sus cualidades les resultan burdas e inmaduras a las mujeres, si se me permite generalizar. Carecen de poder sugestivo. Y cuando un libro carece de poder sugestivo, por mucho que golpee la superficie de la mente, no puede penetrar en su interior. Y en medio de esa inquietud en la que una saca y vuelve a poner libros en su sitio sin siquiera mirarlos, empecé a imaginar una época venidera de virilidad pura y enérgica, como la que parecen presagiar las cartas de los profesores, de Sir Walter Raleigh, por ejemplo, y que ya han hecho realidad los gobernantes de Italia. En Roma, es inevitable sentirse impresionada por la sensación de masculinidad absoluta, y sea cual sea el valor de la masculinidad absoluta en el Estado, cabe preguntarse por su efecto en el arte de la poesía. En cualquier caso, según los periódicos, en Italia hay cierta preocupación por la ficción. Se convocó una reunión de académicos con el objetivo de desarrollar la novela italiana. Hombres de renombre por nacimiento, o en las finanzas, la industria o las corporaciones fascistas, se reunieron el otro día a discutir el asunto y le enviaron un telegrama al duce expresándole el anhelo de que la era fascista diera pronto a luz un poeta digno de ella. Todos podríamos unirnos a ese piadoso anhelo, pero es poco probable que la poesía pueda salir de una incubadora. La poesía debe tener un padre y una madre. Sospecho que el poema fascista sería un pequeño y horroroso aborto, como los que se ven en frascos de cristal en el museo de algún pueblo. Se dice que tales monstruos no viven mucho tiempo, nunca se ha visto un prodigio de ese tipo podando el césped en un campo. 2 cabezas en un cuerpo no hacen la vida más larga. Sin embargo, la culpa de todo esto, si se quiere culpar a alguien, no recae más en un sexo que en el otro. Los responsables son todos los seductores y reformadores, Lady Bashborough cuando le mintió a Lord Granville, la señorita Davis cuando le dijo la verdad al señor Gregg. Son culpables todos los que han propiciado un estado de conciencia sexista, y son ellos los que me incitan, cuando quiero desplegar mis facultades en un libro, a buscarlo en aquella época feliz, antes de que nacieran la señorita Davis y la señorita Cloak, cuando los escritores se valían de ambos lados de su mente por igual. Debo recurrir de nuevo a Shakespeare, porque Shakespeare era andrógino y también lo eran Keats y Sterne y Cowper y Lambie Coleridge. Shelley quizás era asexuado. Milton y Ben Jonson eran demasiado masculinos. También Wordsworth y Tolstoy. En nuestra época, Proust era totalmente andrógino, incluso, quizás demasiado femenino. Pero ese defecto es demasiado excepcional como para quejarse de él porque, sin una mezcla de ese tipo, el intelecto parece predominar y las demás facultades de la mente se endurecen y se vuelven estériles. Sin embargo, me consolé pensando que tal vez se trate de una fase pasajera. Mucho de lo que he dicho para cumplir mi promesa de revelarles el curso de mis pensamientos les parecerá anticuado. Mucho de lo que hace que me brillen los ojos les parecerá ambiguo a ustedes, que aún no han alcanzado la mayoría de edad. Aún así, la primera oración que escribiría aquí, dije, yendo hacia el escritorio y tomando la página titulada Las mujeres y la ficción, es que, para cualquiera que escriba, es fatal pensar en su sexo. Es fatal ser pura y simplemente hombre o mujer, hay que ser mujer masculina u hombre femenino. Es fatal que una mujer se esfuerce en lo más mínimo por hacer un reclamo, que abogue, incluso con justicia, por una causa, o que hable conscientemente como mujer. Y al decir que es fatal no hablo en sentido figurado porque cualquier cosa escrita con la conciencia de ese sesgo está condenada a la muerte. Deja de ser fecunda. Por brillante, eficaz, poderosa y magistral que pueda parecer durante 1 o 2 días, se marchitará al anochecer, no puede crecer en las mentes de los demás. Para que el arte de crear pueda materializarse, tiene que ocurrir en la mente una colaboración entre la mujer y el hombre. Debe consumarse el matrimonio de los opuestos. La mente debe estar abierta en su totalidad para que sintamos que el escritor está comunicando su experiencia con perfecta completitud. Debe haber libertad y debe haber paz. No debe chirriar ni una rueda, no debe haber ni un destello de luz. Las cortinas deben estar cerradas. El escritor, pensé, una vez terminada su experiencia, debe recostarse y dejar que su mente celebre sus nupcias en la oscuridad. No debe mirar ni cuestionar lo que está sucediendo. Más bien, debe arrancar los pétalos de una rosa o contemplar a los cisnes flotar tranquilamente por el río. Y volví a ver la corriente que se llevó el bote y al universitario y las hojas secas, y el taxi se llevó al hombre y a la mujer y la corriente los arrastró, pensé, viéndolos cruzar juntos la calle, hacia aquel impetuoso torrente, pensé, oyendo a lo lejos el rugido del tráfico de Londres. Aquí termina de hablar Mary Batten,
quien les ha contado cómo llegó a la conclusión, la prosaica conclusión, de que es necesario tener 500 libras al año y una habitación con cerradura en la puerta si se quiere escribir ficción o poesía. Ha intentado desvelar las reflexiones e impresiones que la llevaron a ese pensamiento. Les ha pedido que la acompañen hasta toparse con los brazos de un bedel, a almorzar aquí, a cenar allá, a hacer dibujos en el Museo Británico, a tomar algunos libros del estante, a mirar por la ventana. Sin duda, mientras ella hacía todas esas cosas, ustedes han estado observando sus defectos y manías y decidiendo qué efecto han tenido en sus opiniones. Han estado en desacuerdo con ella y han estado añadiendo y deduciendo lo que han considerado oportuno. Así es, pues, como debe ser porque, en una cuestión como esta, solo puede llegarse a la verdad a través de muchos errores diferentes. Terminaré ahora en primera persona anticipando dos críticas tan obvias que difícilmente dejarán pasar. Dirán ustedes que no he emitido ninguna opinión sobre los méritos de cada sexo en comparación con el otro, ni siquiera como escritores. Esto lo hice a propósito porque, aunque hubiera llegado el momento de tal valoración, y en este momento es mucho más importante saber cuánto dinero y cuántas habitaciones tenían las mujeres que formular teorías sobre sus capacidades, incluso si hubiera llegado ese momento, no creo que los talentos, ya sean de la mente o del carácter, puedan pesarse como el azúcar o la mantequilla, ni siquiera en Cambridge, donde son expertos en clasificar a la gente y en ponerle birretes en la cabeza o títulos abreviados después del apellido. No creo que ni siquiera la tabla de precedencia que encontrarán en el almanaque de Waitakere represente un orden definitivo de valores ni que haya alguna razón de peso para suponer que un comandante de la Orden del Baño vaya a cenar detrás de un maestro en locura. Toda esta disputa de un sexo contra el otro, de una calidad contra la otra, toda esta demanda de superioridad e imputación de inferioridad pertenecen a la etapa escolar de la existencia humana, donde hay bandos, y es necesario e importantísimo que un bando supere al otro para subir al escenario y recibir un trofeo de manos del director. A medida que la gente madura, deja de creer en bandos o en directores o en trofeos. En todo caso, cuando se trata de libros, es sumamente difícil poner etiquetas de mérito que no terminen desprendiéndose. ¿Acaso las reseñas de la literatura contemporánea no son una muestra perenne de la dificultad de juzgar? Este magnífico libro, este pésimo libro, ambos calificativos pueden referirse a la misma obra. Los elogios y los reproches no significan nada. Por muy placentero que sea, el pasatiempo de medir es la más inútil de todas las ocupaciones y someterse a los dictámenes de los medidores es la más servil de las actitudes. Lo único que importa es que escriban lo que quieran escribir, y nadie puede decir si será importante por los siglos de los siglos o solo por unas horas. Pero sacrificar su punto de vista, aunque solo sea un pelo, o su estilo, aunque solo sea un matiz, para complacer a un director que les va a entregar un trofeo de plata o a un profesor que oculta en la manga una vara de medir es la traición más vil y despreciable, y el sacrificio de la riqueza y la castidad, que solía considerarse la mayor de las tragedias humanas, es, en comparación, una simple picadura de pulga. En segundo lugar, quizás les moleste que les haya dado tanta importancia a las cosas materiales. Incluso habiendo concedido un margen generoso al simbolismo, 500 libras al año significan la posibilidad de contemplar y una cerradura en la puerta representa el poder de pensar por una misma. Ustedes podrán objetar que la mente debe elevarse por encima de tales cosas y que muchos de los grandes poetas han sido hombres pobres. Permítanme, entonces, citar las palabras de su propio profesor de literatura, quien sabe mejor que yo lo que implica la formación de un poeta. Sir Arthur Quiller Couch escribe: ¿quiénes son los grandes poetas de los últimos 100 años? Coleridge, Wordsworth, Byron, Shelley, Lande, Keats, Tennyson, Browning, Arnold, Morris, Rossetti, Swinburne, podríamos detenernos ahí. De ellos, todos menos Keats, Browning y Rossetti fueron a la universidad, y de ellos tres, Keats, quien murió joven, cegado en la flor de la vida, es el único que no gozó de una buena posición económica. Puede sonar cruel, y de hecho es triste decirlo, pero, en la práctica, la teoría de que el genio poético aparece donde le place, entre ricos y pobres por igual, tiene poco de verdad. Si 9 de los 12 fueron a la universidad, significa que, de uno u otro modo, obtuvieron los recursos para acceder a la mejor educación que Inglaterra podía ofrecer. De los 3 restantes, es bien sabido que Browning tenía una buena posición económica, y les aseguro que, de no ser así, no habría logrado escribir Saúl o El Anillo y el libro, así como Ruskin no habría escrito Los pintores modernos si su padre no hubiera sido un próspero comerciante. Rossetti disponía de una pequeña renta personal y, además, pintaba.
Solo queda Keats, a quien Atropos mató joven, como mató a John Clark en un manicomio y a James Thompson con el láudano que se tomaba para embriagar su desilusión. Es una realidad espantosa, pero debemos afrontarla. Por muy deshonroso que sea para nosotros como nación, por algún desperfecto de nuestra mancomunidad, el poeta pobre no tiene hoy en día, ni ha tenido en 200 años, la más mínima oportunidad. Créanme cuando les digo, y he pasado gran parte de los últimos 10 años observando unas 320 escuelas primarias, que podemos presumir de vivir en una democracia, pero la realidad es que un niño pobre en Inglaterra tiene casi tan pocas esperanzas como el hijo de un esclavo ateniense de emanciparse en esa libertad intelectual de la cual nacen las grandes obras literarias. Nadie podría haber sido más contundente. El poeta pobre no tiene hoy en día, ni ha tenido en 200 años, la más mínima oportunidad. Un niño pobre en Inglaterra tiene casi tan pocas esperanzas como el hijo de un esclavo ateniense de emanciparse en esa libertad intelectual de la cual nacen las grandes obras literarias. Así son las cosas. La libertad intelectual depende de las posesiones materiales. La poesía depende de la libertad intelectual. Y las mujeres siempre hemos sido pobres, no solo durante los últimos 200 años, sino desde el principio de los tiempos. Las mujeres hemos tenido menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. Las mujeres, por lo tanto, no hemos tenido ni la más mínima oportunidad de escribir poesía. Por eso he insistido tanto en la importancia del dinero y de una habitación propia. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de esas mujeres anónimas del pasado de quienes me gustaría que supiéramos más y gracias, irónicamente, a dos guerras, la de Crimea, que le permitió a Florence Nightingale salir de su sala, y la de Europa, que le abrió las puertas a la mujer promedio unos 60 años más tarde, estos demonios están siendo exorcizados. De no ser por esas mujeres, ustedes no estarían aquí esta noche y sus posibilidades de ganar 500 libras al año, aunque siga siendo una suma precaria, serían ínfimas. No obstante, me preguntarán ustedes, ¿por qué darle tanta importancia a que las mujeres escribamos libros cuando, según usted misma, requiere tanto esfuerzo, puede llevarnos a asesinar a nuestras tías, puede hacer que lleguemos tarde a almorzar y puede acarrearnos serias disputas con buenos amigos? Mis razones, permítanme admitirlo, son en parte egoístas. Como a la mayoría de las inglesas incultas, me gusta leer libros a granel. Últimamente, mi dieta se ha vuelto un poco monótona, la historia se enfoca demasiado en las guerras, las biografías hablan demasiado de hombres célebres, la poesía, a mi parecer, ha mostrado una tendencia a la esterilidad. La ficción, bueno, ya he expuesto lo suficiente mis incapacidades como crítica de ficción moderna y no diré nada más al respecto. Así pues, las animo a que escriban todo tipo de libros, sin vacilar ante ningún tema por trivial o vasto que parezca. Espero que, de una u otra forma, consigan suficiente dinero para viajar y holgazanear, para contemplar el futuro o el pasado del mundo, para soñar con libros y merodear en las esquinas y dejar que el sedal del pensamiento se sumerja en la corriente. Porque no pretendo que se limiten a la ficción. Si quisieran complacerme, y hay miles que piensan como yo, escribirían libros de viajes y aventuras, de investigaciones y estudios, de historia y biografía, de crítica, filosofía y ciencia. Con ello, sin duda, enriquecerán el arte de la ficción. Porque los libros tienen la particularidad de influir unos en otros. La ficción siempre será mejor si está en contacto con la poesía y la filosofía. Además, si se fijan en cualquiera de las grandes figuras de antes, como Safo, como Murasaki, como Emily Bronte, descubrirán que son tanto herederas como creadoras, y que han cobrado vida porque las mujeres se han habituado a escribir de forma natural, así que, incluso como preludio a la poesía, ejercer esta actividad es un aporte invaluable. Sin embargo, cuando repaso estas notas y analizo el hilo de mis pensamientos, descubro que mis motivos no eran del todo egoístas. Por estos comentarios y estas reflexiones corre la convicción, o es el instinto, de que los buenos libros son necesarios y de que los buenos escritores, aunque muestren toda clase de depravaciones humanas, siguen siendo buenos seres humanos. Así pues, cuando les pido que escriban más libros, las estoy exhortando a que hagan lo mejor para ustedes y para el mundo en general. ¿Cómo justificar ese instinto o esa creencia? No lo sé, pues los términos filosóficos, cuando una no ha recibido formación académica, suelen ser confusos. ¿Qué quiere decir realidad? Parece ser algo muy errático, muy poco fiable, a veces se encuentra en un camino polvoriento, a veces en un recorte de periódico en la calle, a veces en un narciso al sol. Ilumina a un grupo de personas en un salón y acuña un dicho casual.
Agobia a quien camina de vuelta a casa bajo las estrellas y hace que el mundo del silencio se sienta más real que el mundo de la palabra, luego vuelve a aparecer ahí, en un bus, en la algarabía de Piccadilly. A veces, también parece habitar en formas demasiado lejanas como para discernir cuál es su naturaleza. Pero todo lo que toca, lo fija y lo vuelve permanente. Eso es lo que queda cuando ya se arrojó al cerco la piel del día, eso es lo que queda del pasado y de nuestros amores y odios. Ahora bien, los escritores, en mi opinión, tienen la posibilidad de vivir más que otras personas en presencia de esta realidad. A ellos les corresponde encontrarla, juntarla y comunicárnosla a los demás. Al menos eso es lo que infiero después de leer El Rey Lear, Emma o En busca del tiempo perdido. La lectura de estos libros parece retirarnos las cataratas de los sentidos, uno empieza a ver con mayor intensidad, el mundo parece despojado de su envoltura y dotado de mayor vitalidad. Esas son las personas envidiables, las que viven enemistadas con la irrealidad, y esas son las personas lastimeras, las que chocan de bruces con las cosas debido a su ignorancia o negligencia. De modo que cuando las invito a ganar dinero y a tener una habitación propia, las estoy invitando a vivir en presencia de la realidad, a tener una vida apasionante, independientemente de si van a contarla o no. Aquí terminaría, pero la tradición dicta que todo discurso debe cerrar con una peroración. Y una peroración dirigida a las mujeres debería, coincidirán conmigo, enaltecer y ennoblecer. Debería implorarles que recuerden sus responsabilidades, que sean excelsas, que sean más espirituales, debería recordarles todo lo que depende de ustedes y la tremenda influencia que pueden ejercer sobre el futuro. Pero creo que esas exhortaciones estarán mejor con el otro sexo, quienes las expresarán, y de hecho las han expresado, con una elocuencia muy superior a la que yo puedo alcanzar. En mi mente, por más que rebusque, no logro encontrar el noble sentir de ser compañeras y semejantes y de tener que guiar al mundo hacia un propósito más elevado. Me descubro diciendo escueta y prosaicamente que es mucho más importante ser una misma que cualquier otra cosa. Les diría que no sueñen con influenciar a otras personas si supiera expresarlo con más adornos. Piensen en las cosas en sí, y al hojear los periódicos, las novelas y las biografías, recuerdo que cuando una mujer se dirige a otras debe tener algo desagradable bajo la manga. Las mujeres somos duras con otras mujeres. A las mujeres nos disgustan las mujeres. ¿Las mujeres no están H hasta la coronilla de esa palabra? Les puedo asegurar que yo sí. Quedemos, entonces, en que un discurso de una mujer a otras mujeres debe terminar con algo desagradable. Pero ¿cómo se hace? ¿Qué se me puede ocurrir? La verdad es que casi siempre me agradan las mujeres. Me agrada su originalidad. Me agrada su integridad. Me agrada su anonimato. Me agrada, pero no debo seguir por este camino. Ese armario de ahí, ustedes dicen que solo hay servilletas limpias, pero ¿y si Sir Archibald Balken estuviera escondido entre ellas? Permítanme ahora adoptar un tono más severo. Las palabras que he pronunciado hasta aquí han bastado para transmitirles las advertencias y la reprobación del sexo masculino. Les he mencionado el mal concepto en que las tenía el señor Oscar Browning. Les he hablado de lo que pensó alguna vez de ustedes Napoleón y de lo que piensa hoy en día Mussolini. Entonces, por si alguna de ustedes aspira a escribir ficción, repetiré, por su bien, el consejo de un crítico sobre reconocer con valentía las limitaciones de su sexo. Les he citado al profesor X y he resaltado su afirmación de que las mujeres son intelectual, moral y físicamente inferiores a los hombres. Les he entregado todo lo que me ha llegado sin buscarlo, y aquí les va una última advertencia del señor John Lyndon Davis XV. Cuando los hijos dejen de ser del todo deseables, las mujeres dejarán de ser del todo necesarias. Espero que tomen nota de eso. ¿Qué más puedo decirles para animarlas a que sigan adelante con sus vidas? Señoritas, puedo decirles, y por favor presten atención porque la peroración está comenzando, ustedes son, en mi opinión, escandalosamente ignorantes. Nunca han hecho un descubrimiento relevante. Nunca han hecho temblar un imperio ni han dirigido un ejército en batalla. Las obras de Shakespeare no las escribieron ustedes. Tampoco han llevado a una raza bárbara las bondades de la civilización. ¿Cuál es su excusa? Está bien que, señalando las calles y las plazas y los bosques repletos de habitantes negros y blancos y cafés ocupados en el tráfico y en el trabajo y en el amor, digan, hemos tenido otros asuntos entre manos. Sin nuestra labor, nadie habría navegado esos mares, y esas tierras fértiles serían un desierto. Hemos dado a luz, criado, lavado y enseñado, tal vez hasta la edad de 6 o 7 años, a los 1.623 millones de seres humanos que, según las estadísticas, existen en la actualidad, y eso, a pesar de que algunas recibieron ayuda, toma tiempo. Lo que dicen es verdad, no lo discuto.
De todos modos, permítanme recordarles también que, desde 1866, existen al menos 2 universidades para mujeres en Inglaterra, que desde 1880, la ley les permite a las mujeres casadas poseer sus propios bienes, y que desde 1919, es decir, desde hace 9 años, se aprobó el voto femenino. También les recuerdo que, desde hace casi 10 años, las mujeres pueden ejercer la mayoría de las profesiones. Si consideran esos enormes privilegios, el tiempo que han gozado de ellos y el hecho de que en este momento debe haber unas 2.000 mujeres capaces de ganar más de 500 libras al año, se darán cuenta de que la excusa de la falta de oportunidades, educación, apoyo, tiempo o dinero ya no es válida. Además, los economistas dicen que la señora Siten ha tenido demasiados hijos y que, desde luego, hay que seguir teniendo hijos, pero 2 o 3, no 10 ni 12. Así, con un poco de tiempo para ustedes y algo de la sabiduría de los libros, de la otra ya tienen suficiente, y sospecho que las envían a la universidad para deseducarlas, deben iniciar otro tramo de su larga, ardua e incierta carrera. 1000 autores están listos para decirles lo que deben hacer y las consecuencias que van a enfrentar. Mi propia sugerencia es un poco fantástica, lo admito, por eso, prefiero exponerla a través de la ficción. En algún momento les mencioné que Shakespeare tuvo una hermana, pero no la busquen en la biografía escrita por Sir Sidney Lee. Murió joven, por desgracia, y nunca escribió ni una palabra. Sobre su tumba ahora hay un paradero de buses, al frente de Elephant and Castle. No obstante, creo que esta poeta que nunca escribió una palabra y que yace bajo un cruce vial todavía vive. Viven ustedes y en mí y en muchas otras mujeres que no están aquí esta noche porque están lavando los platos y acostando a sus hijos. Pero ella vive porque las grandes poetas no mueren, son presencias que persisten, solo necesitan la oportunidad de caminar entre nosotras en carne y hueso. Pronto tendrán el poder de darles esa oportunidad. Porque estoy convencida de que si vivimos otro siglo, y me refiero a la vida colectiva que es la vida verdadera y no a las pequeñas vidas aisladas que vivimos como individuos, si tenemos 500 libras al año y habitaciones propias, si tenemos el hábito de la libertad y la valentía de escribir exactamente lo que pensamos, si escapamos un poco de nuestras alas y vemos a los seres humanos no siempre en su relación con los demás sino en relación con la realidad y el cielo y los árboles o lo que sea que haya dentro de ellos, si miramos más allá del coco de Milton, porque ningún ser humano debería taparnos la vista, si afrontamos el hecho, porque es un hecho, de que no tenemos un hombro para apoyarnos sino que vamos solas y que nuestra relación es con el mundo de la realidad y no solo con el mundo de los hombres y las mujeres, entonces llegará la oportunidad y la poeta muerta que fue hermana de Shakespeare habitará el cuerpo que tantas veces ha abandonado. Nacerá extrayendo su vida de las vidas de las desconocidas que la precedieron, como lo hizo su hermano antes que ella. No podemos esperar que venga sin esa preparación, sin ese esfuerzo nuestro, sin esa determinación de que cuando nazca de nuevo tendrá la posibilidad de vivir y escribir su poesía. Pero sostengo que vendrá si trabajamos por ella y que ese empeño, incluso en la pobreza y la oscuridad, vale la pena.